Bienvenidos una vez más a Mindful Capital. Mi nombre es Arturo Romero. Este es el podcast en el que se habla de espiritualidad y negocios. Hoy tengo una invitada buenísima, una muy buena amiga mía, que la verdad ya se presentará ella, pero por comentarles un poquito, ella es chamana de ceremonias con medicinas ancestrales, coach espiritual y transpersonal, que ahora nos explica. Es host de su podcast, The Soul Lab, y aparte de todo, también es High Ticket Digital Closer. Así que, Valeria, muchas gracias por estar aquí. Ay, de verdad, es un enorme placer y sobre todo pues por invitarme aquí, estar presente. Y bueno, tal y como has dicho, pues al final ya tengo mucho tiempo en ese recorrido del camino espiritual, ya más encaminada, más o menos alrededor de unos 4 años, que fue cuando realmente ya experimenté como ese primer despertar espiritual que fue que me llevó como a realmente encaminarme hacia mi verdadero propósito. Y eso también como que me encaminó hacia lo que verdaderamente he venido a hacer a este plano terrenal al final. Sí que es verdad que también he estudiado muchas cosas en el mundo espiritual, también soy astróloga, solo que no me dedico a ello, pero el combinar también diferentes herramientas y diferentes cosas que al final te estén ayudando dentro de este camino espiritual, yo creo que al final es súper necesario. Entonces, por eso fue que me comencé a desarrollar mucho en el tema del coaching, del crecimiento personal, sobre todo también en la parte transgeneracional, porque obviamente siempre venimos con cargas ancestrales, entonces es súper importante hacerle enfoque en sanar esas heridas del pasado. Entonces, eso fue como la parte que me llevó realmente a encaminarme hacia esos ámbitos, hacia la sanación, y combinar esas diferentes herramientas que al final pues nos ayudan a desarrollarnos como seres humanos. Genial, genial. Parece bien. Ok, y cuéntame un poquito cómo fue, tú me dijiste, este despertar espiritual que tuviste hace 4 años. ¿Cómo fue el camino? ¿Cómo fue que despertaste? Bueno, yo siempre digo que el despertar espiritual nunca inicia desde la luz, siempre inicia desde la oscuridad. Em, yo cuando bueno, cuando realmente entré a esos estados del despertar espiritual, mi despertar espiritual empezó primero con algo muy light, ¿sabes? Como pequeñas señales. Así que es verdad que ya lo llevo llevando desde muy niña, muchas cosas que las integro desde niña que me van pasando, pero luego te vas dando que con el tiempo vas creciendo y esos dones se te van como bloqueando. Pero llega un punto en el que cuando vas creciendo, esos dones vuelven a venir a ti otra vez y con mucha mayor amplitud para que realmente los pongas al servicio. Y creo que eso más o menos fue lo que me pasó a mí. Yo empecé como, o sea, como que de la nada me empezaron a llegar como mucha información y muchas cosas que yo decía, pero ¿cómo es posible que lo esté sintiendo de esta forma? Si nunca antes, por ejemplo, meditando, nunca podía llegar a esos estados de meditación o etcétera, etcétera. Entonces luego, a través de un sueño, a mí, por ejemplo, las plantas siempre me llaman por sueño, sobre todo la ayahuasca. Entonces, tuve un sueño con la ayahuasca, con la abuela, como le dicen, y que lo tenía que hacer. Entonces, yo creo que a raíz de ahí fue que realmente empezó mi verdadero despertar espiritual. A raíz de que comencé o sea, cuando hice mi primera ceremonia de ayahuasca. O sea, como que todo eso fue como reencaminándose y ajustándose hasta que llegó la ceremonia y ahí recién empezó el despertar, el verdadero despertar, que realmente no fue fácil, o sea, realmente eh, o sea, para mí fue lo mejor que me pudo pasar en la vida. Si escogería volver a pasar por eso, lo volvería a pasar una y otra vez, porque eso es lo que me ha ayudado a ser la persona que soy hoy en día, y realmente lo volvería a pasar. Y sí que es verdad que la pasé mal. Yo siempre voy a ser honesta con las cosas. Pero yo soy una persona que, aunque las cosas vayan, o sea, es como que tu conciencia se expande y ves las cosas desde otro punto de vista y desde otro lado, porque conoces las polaridades. Entonces,
¿Cómo tú vas a conocer tu luz si no has integrado tus sombras? Entonces, eso es lo que es despertar, realmente encontrarte con esas sombras, con esas cosas que realmente están ahí y que tienes que sanarlas y tienes que aceptarlas para que realmente puedas progresar. Entonces te das cuenta que al final ese proceso, por más difícil que sea, te ayuda a tener una fuerza interna, te ayuda a tener más control sobre tu vida, te ayuda a realmente tener como sí, más control en tu vida, porque realmente te enfrentas a cosas que luego te van preparando y te van forjando como ser humano para que cuando lleguen otros tipos de situaciones ya sepas cómo abordar ese tipo de situaciones, porque tú vas a tener a lo largo de tu vida muchos despertares, no solo vas a tener un despertar espiritual, vas a tener muchos. Es lo que venía justamente hoy hablando en mi podcast, o sea, ahora estoy atravesando por otro despertar espiritual más que al final son necesarios porque son esos momentos que realmente te despiertan la conciencia y estás tomando conciencia de las cosas. Entonces, son necesarios atravesarlos. Y así fue como un poco, fue como esa historia de despertar, que en realidad es un choque, porque despertar no es bonito, te encuentras con muchas cosas ahí, creencias limitantes, con cosas, con heridas, con cosas que vienes arrastrando de tu familia, con cargas, con patrones, con cosas inconscientes, y tú dices, ok, es que al final si no sano todo esto, es que realmente no voy a llegar hacia donde tengo que ir, entonces tengo que meterme al charco para sanar la raíz, para realmente convertirme en ese ser humano que siempre he estado destinado a ser. Claro, o sea, te entiendo perfectamente. Yo también cuando hice ayahuasca también sufrí bastante, entonces como que es parte de la experiencia, tienes que sufrir y conocer tu dark side, tu lado oscuro, tus demonios, si quieres renacer. O sea, si quieres renacer, tienes que morir. Entonces, eso es una buena lección que te deja la ayahuasca, de que, como digo la gente, si te quieres enamorar, que mucha gente se quiere enamorar, encuentras media naranja, si te quieres enamorar, tienes que aceptar que tienes que sufrir, vas a tener que sufrir. Si quieres ser rico, tienes que experimentar ser pobre. Ese es el balance que hay en el universo para que la gente entienda un poco a poco cuál sería su propósito. Genial. Entonces, el camino espiritual que tuviste ahora, que me dijiste que tuviste hoy en tu podcast, ¿cuál es ese otro despertar que estás teniendo? A ver, yo siempre digo que eso, que los despertares nunca uno es igual que el otro. Pero, por ejemplo, a mí lo que ahora me estaba pasando, yo que llevo ya un camino muy integrado en la parte espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces tengo como un dilema entre o estar muy espiritual o ser muy terrenal. Y a lo que voy que es, en la parte terrenal, es estar muy enfocado aquí. O sea, por ejemplo, sobre todo a las personas que estamos emprendiendo o que nos dedicamos a toda la parte empresarial, es como que tienes que estar en constante equilibrio entre el mundo espiritual y entre el mundo terrenal, porque si no estás en ese equilibrio, esta otra parte te come. Entonces, tienes que, o sea, tu cabeza, tu pensamiento, era lo que decía, o sea, tú tienes que estar, tu mente, tu cuerpo y tu espíritu tienen que estar en perfecta sincronización y en alineación para que realmente puedas tener un equilibrio en eso. Porque si no, ¿qué pasa? Que luego vas a estar muy desde el otro lado. Entonces te va a hacer falta el otro lado. Entonces, o si estás muy de espiritual, te va a hacer, a mí me pasa, que si estoy muy espiritual, me hace falta el otro lado. Y si estoy muy terrenal, me hace falta el otro lado. Entonces hay que buscar como que siempre ese equilibrio. Entonces, era esa mi lucha, porque sentía que estaba muy terrenal y que estaba descuidando mi parte espiritual. Mm. ¿Sabes? Es como, entonces es como que luego, clac, es que es como que es automático, porque ya cuando tú escoges ese camino de la conciencia y escoges vibrar desde la conciencia, es como que esos despertares que vas teniendo simplemente son avisos que te van diciendo, por aquí no, reencamínate. Ya no te cogen como los primeros despertares o como el primer despertar. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo tú ya vas formando herramientas
que esas herramientas, y ya vas identificando, porque ya has pasado por esos procesos. Entonces, es más fácil identificar esos procesos y realmente volverte a reencaminar para seguir ese recorrido. Y al final es que eso nos va a pasar, porque al final el despertar espiritual, la sanación y todo este camino es un camino que va en espiral. O sea, no es un camino que va lineal completamente, que vas así. No, o sea, es como que vuelves a hacer el recorrido y vuelves a caer, y luego vuelves a hacer el recorrido y vuelves a caer otra vez. Entonces, la cosa es que realmente preguntarte si tú realmente estás escogiendo la conciencia, porque dentro de la conciencia es que va ese despertar, porque al final estás haciendo ese clic. Eso es escoger realmente ese camino, o sea, de realmente tener la capacidad de poder comprender desde esa capacidad más elevada y ponerte como un observador a ver todo lo que estás haciendo, tus acciones, tu caminar, si realmente está acorde o no, y si realmente te está llevando hacia donde quieres ir. Entonces, es como era lo que me estaba pasando justamente en estos momentos, ¿sabes? Entonces era como, estoy en esa lucha, ok, otra vez he despertado y ahora voy a hacer las cosas diferentes. Entonces, es como buscar siempre ese... En otro nivel vibracional, porque como dices tú, siempre hay subidas y bajadas, entonces hay que saber cuando caes, mantener aún la posición, y porque cuando vuelves a subir, subes un peldaño más, poco a poco. Genial. Y que Y está bien, ¿sabes? Al final forma parte del proceso, o sea, no tenemos como que, o sea, tenemos que ser muy, muy amorosos con nuestro proceso, ¿sabes? O sea, tenernos mucho amor internamente y no caer en esos estados, porque está bien estar abajo, forma parte del proceso, pero que ese estar abajo te dé esa mayor observación, pero que no te haga bajar de vibración, porque estar abajo no significa que estés bajando tu nivel vibracional, simplemente estás abajo para realmente ver esas cosas que tienes que mejorar, para volver a subir otra vez, y porque siempre estamos en esos estados así, subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando. La cosa es nuestra vibración, realmente si esos estados cuando bajamos ese estado de ánimo, ¿cómo te afecta? ¿Cómo tú escoges que te afecte en tu vida? ¿Sabes? Es como, sí, está bien llorar, está bien sentir esas emociones porque forman parte del proceso, pero realmente las vas a dejar ahí y vas a dejar que te bajen en picado, o realmente lo vas a tomar como un impulso para ver qué tienes que mejorar y seguir adelante y continuar. sí, es un camino muy bonito, quieras o no. Qué bien. ¿Y cómo fue tu decisión que decides? Ok, ¿sabes qué? Voy a dedicarme a hacer ceremonias con las personas, ayudarles a alinear su chakra. Primero, explica qué es el ser un coach transpersonal y luego cómo implementaste la medicina sagrada en esto. A ver, o sea, para un poco como dar el contexto de lo que es ser un coach espiritual, un coach transpersonal y un coach transgeneracional, que al final son ambas herramientas que al final fusionan. ¿Por qué? Porque obviamente, o sea, yo, como siempre digo a las personas con las que trabajo, yo puedo ser tu guía, yo te voy a guiar y te voy a ayudar en tu proceso, pero al final aquí ambos estamos aprendiendo. Ni yo soy más que tú por haber caminado antes o por haber caminado quizás un recorrido más que tú, ni tú eres menos que yo. Al final, todos aquí somos maestros y todo el tiempo nos estamos enseñando, así como yo aprendo de ti, tú también aprendes de mí. Entonces estamos como desde ese lugar. Entonces, eh, luego, ¿qué es un coach transpersonal? Un coach transpersonal es aquel coach que te está ayudando a transformar tu vida. O sea, y dentro de esa área refuerzas muchas áreas que son desde el trabajar tus creencias limitantes, que eso es lo que a muchos nos cuesta, y trabajar todo lo que es nuestra parte inconsciente, porque al final todas esas creencias están en nuestro inconsciente. Entonces es trabajar desde toda esa reprogramación de todas esas creencias que al final nos han ido inculcando a lo largo de toda nuestra vida, y que al final nosotros nos vamos manejando de esa forma, porque al final nuestro 95% es nuestra mente inconsciente y es la que en realidad
domina nuestras acciones, nuestros pensamientos y o sea, nuestro accionar. Solo nuestro 5% es nuestra mente racional y ese 5% es con la que nosotros realmente podemos tener destellos para escoger cosas, pero realmente lo otro, ese 95%, gobierna nuestra mente. Entonces ahí, a ese 95% es al que nosotros debemos de trabajar. Entonces a través de estas herramientas que se utilizan de reprogramación, bueno, hay muchas herramientas de reprogramación, de hipnoterapia, de eso, de hipnosis, de regresiones, que se trabajan estas partes también. Pero luego está la parte transgeneracional, que en la parte transgeneracional ya nos enfocamos como en otra parte de realmente sanar nuestras bases o nuestro linaje. ¿Sabes por qué? Porque dentro de ese linaje existen, o sea, dentro de las células de nuestro cuerpo se almacena el trauma. Entonces, el trauma no solo viene de nuestra vida actual, sino que viene, por eso se llama transgeneracional, viene de generación tras generación. Entonces, eso va heredado hasta más o menos una séptima generación y vienen en carga. Entonces, ¿qué pasa? Que al final todas esas cosas se ven reflejadas en nuestros comportamientos o se ven reflejados en nuestros patrones o en las cosas que vamos repitiendo una y otra vez. Y no solo eso, sino el trauma que venimos cargando. Puede ser trauma de nosotros o puede ser trauma de nuestros padres o de nuestros antepasados, ¿sabes? Mm. Entonces, al final, pues, es eso. Entonces, tenemos que realmente como enfocarnos en la sanación. O sea, la sanación es súper importante. Es como esa parte más importante que realmente un ser humano debe de enfocarse. ¿Por qué? Y, Porque, sí. perdón, ¿y cómo es que sanas un poco? Porque lo veo muy complicado sanar traumas o cosas que han hecho mal nuestras abuelos, digamos, nuestra otra generación. ¿Cómo se puede sanar eso? Y ahí es cuando entra la parte de la medicina ancestral. ¿Por qué? Porque, a ver, sí que es verdad que puedes utilizar muchas herramientas. ¿Por qué? Porque no todo el mundo está apto para realmente hacer una ceremonia. Y lo hablo por muchos factores. ¿Por qué? Porque a lo mejor no están, o sea, hay que ver mucho sus factores genéticos, porque a lo mejor puedan tener muchas cosas a nivel de su química cerebral, que al final no permiten que puedas realmente, o sea, acceder a esas plantas medicinales, o porque realmente necesitan una preparación previa a eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, personas que tienen, yo qué sé, enfermedades mentales, hay que ver mucho ese detrás. ¿Por qué? Porque cuando tú haces plantas ancestrales, lo que hacen es ir a la raíz del todo y a lo mejor eso no puede ser algo beneficioso para esa persona. Entonces, ahí es cuando realmente se utilizan otro tipo de herramientas, como por ejemplo las regresiones, la hipnoterapia o trabajar más desde la parte inconsciente, las constelaciones familiares o muchas cosas que te van dando esos destellos de ir sanando ese linaje familiar. ¿Sabes? Entonces, pero luego, ¿qué pasa? O sea, yo soy muy pro de las plantas. ¿Por qué? Porque a mí me han ayudado a sanar muchas cosas. Porque las plantas lo que hacen es ayudarte a acceder a estados alterados de la conciencia y cuando accedes con la guía adecuada y con la preparación adecuada, tú realmente puedes llegar a acceder a esas memorias que realmente te están o bloqueando o están haciendo un impedimento para que no puedas sanar verdaderamente esas cosas. Entonces, eso es lo que hace al final la medicina. La medicina lo que hace es mostrarte, no va a sanar por ti, o sea, simplemente te muestra lo que tú tienes que trabajar o lo que tienes que sanar, pero luego el proceso de sanación lo hace uno mismo. Entonces, con el acompañamiento adecuado. Entonces, yo siempre digo que las plantas lo que hacen es ayudarte a adelantar como entre 2 o 3 años de terapia. Eso, o sea, eso es en una sesión adelantar 2 o 3 años de terapia. ¿Por qué? Porque 100%. realmente accedes a esos estados alterados de la conciencia y ahí es cuando accedes a la parte inconsciente, a la que normalmente
el ser humano no puede acceder. O sea, obviamente, si tú trabajas a nivel espiritual, puedes llegar a acceder a estados alterados. Pero entonces, lo que hace la planta simplemente es como una llave, que esa llave lo que hace es darte el empujón para que tú vayas a intencionar y trabajar sobre esas áreas que tú quieres realmente trabajar y que realmente la planta te lo muestre. Entonces, para eso sirve entonces, para eso sirve las plantas ancestrales. Entonces, y porque también van en un camino mucho más profundo para realmente ayudarte a tener como ese camino de autoconocimiento y autorreconocimiento, porque no es solo conocerte, sino que también es reconocerte, saber, volver a recordar lo que tú eres en esencia como ser humano. Entonces, es como Así es. Es que las fusiona todas esas plantitas, herramientas al final, sí, son completas. las plantas, bueno, ahora me comentas qué tipo de plantas, yo creo que sería, una de esas serían hongos, pero los hongos no son plantas, tienen su propio reino. A mí, por ejemplo, yo desde que descubrí las setas, pues veo que un poquito de microdose recreacional de vez en cuando no viene mal. Y yo siempre opino como que si la droga, digamos, recreacional, en vez del alcohol, fuese los hongos, el mundo sería un mundo mucho mejor, con mucha más felicidad, 100%. menos depresión, menos peleas, accidentes. Pero también entiendo, porque yo siempre como que conozco a alguien y le incito a que pruebe, porque a mí me cambió la vida, entonces también quiero que se la cambie a los demás y por lo menos que pueda despertar y conectar con esa conciencia que tú hablas. Me di cuenta que no es para todo el mundo, ¿ok? Entonces eso como que lo entiendo. Entonces tú, a ti si te viene ahora un paciente que te pide una ceremonia, ¿cómo tú calificas que va a ser una persona que pueda aguantar ese tipo de viaje contigo? Ujú. O sea, para eso siempre se hace como un estudio previo, ¿sabes? O sea, ver bien la capacidad que tiene esa persona, ver también muchos sus antecedentes, si ha tenido, por ejemplo, dentro de la familia personas que han sufrido de neurosis o personas que han sufrido de brotes neuróticos o enfermedades mentales, etcétera, etcétera. Entonces, ir analizando a esa persona y saber si realmente está apta o no está apta para hacer plantas, o sea, para hacer realmente hongos o en este caso ayahuasca o lo que sea. Entonces eso es súper importante conocer a la persona. Entonces, y luego otro tipo de preguntas que realmente le vas haciendo, obviamente miedo siempre va a haber la primera vez. Y es normal que tengas miedo, porque yo también tuve miedo en su día y todos pasamos por miedo realmente. Entonces, bueno, y al final es lo que tú dices, o sea, no todo el mundo está preparado para recibir eso, porque realmente no solo es la preparación mental que tienes que tener, sino que también es una preparación física, una preparación del alma realmente, si realmente estás teniendo o no un verdadero llamado, porque al final esto te hace un llamado. Si tú no tienes el llamado y solo quieres venir por experimentar, a lo mejor dentro de esa experiencia, yo digo que igual todo es perfecto porque si se hace es porque tenía que ser así, pero a lo mejor va a ser un choque para esa persona, porque a lo mejor quizás no va con la perspectiva con la que iba, sino que va a venir con otra perspectiva, porque al final la planta siempre refleja y te muestra lo que en ese momento te tiene que mostrar. Entonces, a Así lo es. mejor, si no estás con la preparación, a lo mejor te va a chocar eso que te vaya a mostrar. Entonces, por eso es súper importante que realmente se preparen para esto, porque no es un juego, o sea, es realmente ir con la mayor conciencia y saber a lo que te vas a enfrentar también. Obviamente, hay de todo, porque hay ceremonias y ceremonias. Hay ceremonias que son maravillosas. O sea, yo he experimentado ceremonias que yo digo, wow, o sea, o sea, ¿qué es esto? Esto es hermoso, gracias por estar viviendo esto. Y hay ceremonias que han sido duras, pero dentro es que no lo digo como duro, para mí el ver eso es como que ya simplemente ves el dolor desde otro plano de conciencia más elevado, entonces lo transformas en amor, transformas todo eso en amor incondicional hacia tu persona y hacia los demás con los que estás compartiendo ceremonia, o si en ese momento estás compartiendo tú solo la ceremonia, ese amor se despierta, ese amor hacia ti. Entonces,
cuando tú transformas esas cosas, ahí es cuando realmente está el verdadero reto, el que tú tengas la conciencia y que tengas la fuerza y la predeterminación de transformar ese dolor y verlo desde otro plano más elevado, porque sabes que ese suceso o esa situación o ese dolor que estás sintiendo forma parte de tu evolución y te está ayudando a realmente ser la persona que tienes que ser. Entonces es como Así es. algo que te va a pulir como ser humano. Y es Y necesario pasar por dolor sí, para crecer. imagino que has tenido ceremonias muy duras, como dices tú, porque hay gente que en realidad necesita sanarse de muchas cosas. Entonces, ¿a ti no te afecta toda esa energía? O sea, ¿tú qué haces para después de tener varias ceremonias duras, como dices tú? ¿Qué haces tú para limpiarte internamente de esas energías que capta tu cuerpo y que canalizas? Bueno, al final es súper necesario limpiarse. O sea, vamos que cuando tú realmente diriges una ceremonia, cuando tú diriges, obviamente tienes que realmente controlar la energía que está a tu alrededor, porque al final somos como un puente entre el mundo espiritual y entre el mundo terrenal. Entonces, lo que hacemos es proteger el lugar y proteger la energía del lugar para que esa persona pueda vivir un proceso. Eso no significa que dentro de ese proceso esa persona no vaya a vivir una vivencia difícil o una vivencia complicada, que obviamente dentro de esa vivencia nosotros no podemos calificarlo como algo malo o como algo negativo, porque al final o sea, todo es duable y ese proceso necesita experimentarlo y vivirlo para realmente conocer su otra polaridad. Pero sí que es verdad que luego, a nivel externo, de lo que no se ve, esa energía que no se ve, obviamente hay de todo. Entonces, para realmente proteger el espacio, para que esa persona pueda realmente, para que no haya interferencias de cualquier otro suceso, es necesario proteger la energía. Obviamente, para mí ha sido todo un desafío previo a que me vaya, o sea, a que me dedique a esto, porque para mí fue toda una preparación. Yo soy una persona extremadamente sensible, pero dentro de esa sensibilidad me ayudó a desarrollar mis otros dones, que al final, eso, o sea, cuando tú realmente los trabajas y tú todo el tiempo estás trabajando en elevar tu frecuencia, esas cosas no van a permitir, o sea, cuando tú estás con la energía muy alta, no hay nada que te pueda a ti atacar ni nada que te pueda interferir. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estás protegida y confías en todo tu equipo espiritual, porque hay un equipo espiritual detrás. Entonces, ese equipo espiritual es ese equipo espiritual porque al final tú haces un trabajo con tus guías, tú haces un trabajo con tus ancestros cuando estás anclada con ellos. Entonces, en la ceremonia no solo estoy yo presente, sino que están presente todo ese equipo que está detrás cuidándome y que al final me están dando todos los accesos, o sea, toda la información y todo eso que tengo que utilizar para poderlo poner al servicio de la ceremonia, en este caso. Porque hay ceremonias y ceremonias. No solo hago ceremonias y ya está, sino que hago ceremonias combinadas con sanaciones, que ahora es como no solo estoy dirigiendo la ceremonia, sino que voy más allá, voy a esa raíz que al final pues o se queda en el cuerpo o se queda atrapada. Entonces es como ir más allá, ir más hacia la raíz, hacia la profundidad, para que realmente suelte a esa persona todo lo que tiene que soltar. Entonces, es como que hay veces que, sí, hay ceremonias que son duras, hay ceremonias que son muy bonitas, hay ceremonias, es como que todo lo ves, todo, o sea, para mí es como que lo veo siempre como un proceso maravilloso dentro con sus pros y sus contras al final. Es como, para mí ese proceso es un proceso de lo que tú decías, de renacimiento. Y para renacer hay que morir. Y para morir hay que dejar, soltar y dejar morir lo viejo, para realmente sacar y salir como un ave fénix. Exacto, eso es, hay que morir y morir da miedo, pero no estás muriendo físicamente, sino está muriendo tu alma de energía densa que necesitas soltar. Qué hermoso, ¿eh? Necesitamos más gente como tú en el mundo.
Seguro que hay mucha. Sí, seguro que sí. Al servicio, Un estamos ahí para estar servicio, al servicio al un final. servicio para alinear los chakras. Qué bien. Ahí tú me Oye, preguntabas cómo hacía para limpiarme. sí, Al final, utilizo muchas cosas. Siempre pido protección. O sea, sí que es verdad que ya antes a veces es como que te llenas como de tanto, no, no, que necesito protegerme, necesito el cristal, que necesito lo otro, que necesito no sé qué. No, no, la protección eres tú. O sea, la protección la tienes tú. Y sobre todo cuando confías todo el tiempo que estás protegida y confías en ellos todo el tiempo. Confías porque estás respaldada con Dios. Y cuando estás con la fuente directamente, es que eres hijo de Dios. O sea, no hay nada que te pueda tocar. Entonces, estás bajo la protección de Dios. Entonces, para limpiarse, sí, a veces hay que limpiarse porque a veces uno se queda con residuos, se quedan con residuos de lo que se está haciendo. Entonces, hay veces que obviamente todo el tiempo necesitamos de ayuda. Hay veces que nosotros no podemos con todo. Es verdad que yo a veces hago sanaciones, pero así como yo hago sanaciones, yo también tengo personas que están en mi entorno, que son mis amistades o mi tribu, que al final también están dentro de este camino y cuando tengo que pedir ayuda, pido ayuda, así como viceversa. Entonces, cuando necesito que alguien me limpie, lo pido. Cuando estoy muy cargada de algo, porque al final tu cuerpo lo siente. O no hay nada mm, mejor que irte a conectar con la naturaleza, abrazar un árbol, conectar con la naturaleza, conectar al mar, porque el mar, o sea, el mar es impresionante, tiene una energía sanadora increíble y no hay nada mejor que luego de realmente estar muy cargado, irte al mar y el mar te limpia. Entonces, y conectar realmente, o sea, tú realmente conectar con o sea, puedes visualizar aros de luz dorada o de luz violeta. La luz violeta, esa llama violeta al final es esa llama transmutadora, que al final te ayuda a transmutar cualquier energía, cualquier energía o hacer corte de cualquier energía. Entonces es como, hay como diferentes herramientas que te pueden ayudar a ti y te sirven para tú realmente limpiarte y limpiar también tu campo áurico. mm, genial. Buena respuesta. Ok, cuéntame sobre tu podcast entonces, ¿cómo se llama? The Soul Club, The Soul Lab, De el sola. laboratorio del alma. Del alma. ¿Cómo se te ocurrió? O sea, porque ya estabas haciendo ya esas ceremonias y después se te ocurrió empezar esto para transmitir tu sabiduría o cómo fue todo. Bueno, de hecho el podcast empezó mucho antes, bueno, empezó casi par y par, ¿sabes? Empezó casi par de que empezó el podcast y empecé con todo este recorrido, ya con tema de ceremonias y de sanación, porque para eso previamente yo ya venía como muchos años como integrando todo esto. Entonces, y sí que es verdad que al final las plantas te escogen. Y me negué mucho tiempo a este camino y sobre todo me pasaba con la ayahuasca, que todavía no soy facilitadora de ayahuasca porque es un proceso bastante largo y estoy en el camino de preparación, porque no es solo coger y ya está, no, es un camino muy largo, así como me tomó con los hongos, la ayahuasca es un camino también muy largo y sigo como en ese camino de preparación, porque al final la planta te escoge. Y cuando te escoge, te hace ese llamado, el más allá te hace ese llamado y realmente te guía también. Em, y bueno, a lo que iba es que el podcast surgió sobre todo porque para mí uno de mis mayores propósitos es poder ayudar a otras personas a que realmente eh, puedan, o sea, puedan tomar esas tomas de conciencia. Porque sí que es verdad que todas las personas estamos en nuestro proceso y ningún proceso es igual que el otro. Cada persona es un mundo distinto y reacciona de una forma u otra. Pero para mí el podcast fue con esa intención de poder ayudar a otras personas que necesitan una guía, porque, por ejemplo, en mi caso, al principio yo no tuve una guía en este camino. Desde muy pequeña nunca tuve una guía, fui como buscando, 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 hasta que luego me fueron llegando las personas indicadas que me fueron, o sea, enseñando muchas cosas y también el mundo espiritual, porque en el mundo espiritual se aprende mucho. Ellos al final siempre te están guiando, te están enseñando y sobre todo recordar memorias antiguas de lo que has sido en otras vidas atrás, despertar toda esa sabiduría interna. Entonces, Wow. esa es la sabiduría que se tiene que compartir.
Porque al final yo siempre digo, o sea, de nada te sirve tener conocimientos si esos conocimientos luego no son transformados en sabiduría. Porque una cosa es tener inteligencia y conocimientos y otra cosa es tener sabiduría. Mm, Entonces, de nada te sirve tener estas otras cosas o habilidades si al final no las vas a complementar, no las vas a poner al servicio. Entonces, ese fue uno de los motivos por los cuales creé el podcast, para realmente compartir sabiduría y compartir enseñanzas y ayudar a otras personas en sus procesos de sanación, en sus procesos espirituales o sus procesos de crecimiento personal o sus procesos internos. Entonces, ese fue básicamente como el propósito de poderlo crear. Porque al mm. final comparto ahí muchas experiencias, vivencias, cosas que he pasado, cosas que me han pasado bajo mi experiencia, porque obviamente yo no tengo la verdad absoluta y siempre lo digo. O sea, para mí todas las cosas que yo hablo, las hablo bajo mi realidad, porque está claro que cada persona vive una realidad distinta, pero mi realidad es una y para mí esa es mi verdad. Eso no significa que sea la verdad de otra persona. Entonces yo lo hablo siempre desde mi cosmovisión y desde lo que yo he experimentado bajo mi verdad. Claro que sí. Aparte tú plasmas tu universo. Aparte eres tú siempre transparente y brillas. Así que Mm, seguro que las personas Gracias. estarán encantadas de escucharte, conocerte más y bueno, a animarse a tomar una ceremonia contigo. ¿Qué consejo darías a alguien que esté indeciso si tomar una ceremonia contigo o con un chamán como las que tú haces o tiene miedo de probar esta medicina sagrada? Yo siempre digo que realmente escuchen a su intuición. O sea, si realmente tu intuición nunca se equivoca. O sea, si realmente tu intuición te dice que lo hagas con cierta persona, que tienes una resonancia, hazlo. Si no te da seguridad, no lo hagas. ¿Por qué? Ujú, Porque la energía nunca miente. Entonces, porque a lo mejor te puede ahorrar de llevarte algún proceso que a lo mejor no tengas que vivir. Entonces, eso es súper importante porque es súper importante saber con quién lo haces, saber en qué contexto lo haces y tener la preparación adecuada para realmente ir con esa conciencia. Entonces, son muchos factores que tienen o sea, que cada persona tiene que ver antes. O sea, es eso, o sea, saber con quién lo haces, porque es muy importante desde el lugar donde lo vas a hacer, desde la energía que tenga esa persona y desde lo que te va a aportar esa persona en tu camino. ¿Por qué? Porque obviamente dentro de este camino siempre hay de todo, pero que todo camino es perfecto igual, porque lo mejor es lo que tienes que atravesar. O sea, siempre estamos con nuestro libre albedrío, pero si realmente o sea, si realmente puedes ver más allá y realmente ver y dejarte llevar por lo que tu corazón te dicta, realmente tú vas a saber discernir entre qué lugar tomar. Entonces, eso es súper importante, ver con quién lo vas a hacer. Eso para mí es el primer consejo, saber con mm, quién lo vas a hacer. Eso es súper importante para mm. tener la confianza verdadera que realmente es la persona adecuada que te va a llevar y te va a guiar en ese proceso. Entonces, y Exacto. luego la preparación que vas a tener también, porque es eso lo que decía, es una preparación mental, es una preparación física, porque viene de esa preparación física, vienen o sea, como muchos circunstanciales, que tienes que tener una dieta adecuada, sin carnes, sin cafeína, sin teína, bajo en sal, bajo en azúcar, sin sexo, sin drogas, sin alcohol, o sea, muchas cosas que realmente y mucho más allá, que realmente tienen que estar en constante alineación para que realmente pueda tu cuerpo estar más apto como canal para receptar toda esa información que tienes que receptar y que tienes que trabajar durante una ceremonia. Ujú. 100%. Y sobre todo la gente que está interesada, pues qué mejor que hacerlo con una persona profesional como tú, que vas a ser la mejor guía para que ya ellos ya decidan si esa es la clase de medicina que necesitan o no. Totalmente. Porque al final la medicina te llama. ¿Sabes? Y también ver qué es lo que quieres trabajar también, ¿sabes? Ujú. Sí, 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 tienes razón. Tú hablas bastante del camino, de todo el camino que has tenido y que estás haciendo. Entonces, ¿cuál es tu camino a futuro? ¿Cómo te ves de aquí a 5 o 10 años si sigues implementando esto y aprendiendo? ¿Qué impacto podrías dar a las personas?
Bueno, yo realmente, como siempre me he proyectado como un speaker. Creo que, o sea, Dios me bendijo con el don de la comunicación y al final es que yo simplemente soy un instrumento que Dios al final utiliza y porque Dios obra en mí cada día y es lo que al final yo transmito como instrumento y como canal y lo hago con mi voz. Y no solo lo hago hablando, sino que lo hago y lo transmito desde mi voz cantando, porque a través de mi voz también ayudo a sanar y me sano a mí misma. Entonces, me proyecto como un speaker, dando conferencias a nivel mundial, escribiendo mi propio libro también. Y, y es así como me visualizo al final. Me visualizo también ayudando a muchas personas dentro de sus caminos. Me visualizo también haciendo retiros, haciendo muchas cosas a gran magnitud y es como al final me proyecto. También obviamente no voy a descuidar mi parte porque soy una persona que también le gusta mucho el mundo de los negocios. Entonces, si realmente puedo complementar los negocios, porque al final esto, a ver, quieras o no, tu propósito también forma parte de realmente encaminarlo y juntarlo también. Sí, Entonces, ambas cosas se van a ir potenciando y al final es como yo me visualizo sí, dando sí. muchas charlas a nivel mundial, en estadios y llenándolos y viendo mucha gente transformar sus vidas. Seguro que lo consigues. Tú eres una persona bastante brillante, como te dije, y esa energía que emanas tienes que compartirla con el mundo. Bien. Bueno, hablamos de business ahora, de negocios. Como para quien no sepa, Valeria y yo nos conocimos en la comunidad de Sales Hacking, ¿ok? Una comunidad que te enseña a cómo convertirte en un high ticket digital closer, en un cerrador de ventas de un ticket alto. Quien esté interesado en que le enseñemos cómo hacer esto, puede ganar 3.000, 5.000, incluso 10.000 dólares al mes. Envíame un privado la palabra closer y te explico más, ¿ok? Dicho esto, ¿cómo te ves a ti en este ámbito que recién acabamos de empezar este año tú y yo aquí? ¿Cómo ves que va a crecer esto en el ámbito de los negocios en nuestra generación? Wow, o sea, está teniendo un pico súper grande, o sea, está creciendo, o sea, cada vez está creciendo más y más, o sea, cada vez, o sea, yo me quedo como asombrada, o sea, a mí me parece, o sea, para mí esto es un arte, o sea, es un arte total, o sea, es eso, es que es un arte. Es un No arte. hay otra definición al final. Sí que es verdad que, por ejemplo, o sea, no es ahora que me estoy dedicando al tema de las ventas, porque yo ya venía de construir un negocio de marketing multinivel, que la verdad que me fue súper bien. Tuve un negocio bastante exitoso en el marketing multinivel. Llegué a tener un cargo súper alto dentro de la compañía. Todavía me faltaban como 4 cargos para llegar al tope de la compañía, me gané viajes, me gané reconocimientos y tenía un equipo súper grande. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, con el tema de las ventas, ¿por qué? Porque a mí lo que se me daba súper bien era prospectar, porque dentro o sea, del marketing multinivel, o sea, te divides como en dos, el prospectar y armar equipo y luego las ventas que tú tienes, o sea, tus ventas personales con tus clientes. Entonces tienes como dos patitas, por así decirlo. Tienes a tus clientes y tienes a tu equipo. Y dentro de tu equipo va construyendo, también va teniendo sus clientes y más equipo. Entonces, yo voy ganando de mis ventas y de las ventas de todo mi equipo y de las personas que también están ellos formando equipo. Entonces, a mí se me daba súper bien todo lo que es el tema de prospección, o sea, prospectar para armar equipo, porque se Yo me da también bien estuve en email dirigir. marketing. Yo también Pero estuve. las ventas era como que, o sea, era como, siempre era como, tenía como una constante lucha con las ventas, pero era como que igual, para mí era un reto, porque claro, yo tenía que llevar, o sea, para yo poder cobrar todo lo de mi equipo, y era justo, obviamente, yo también tenía que facturar cierto, o sea, cierto tope a un mínimo para realmente cobrarlo de mi equipo. Y era justo, porque obviamente yo no me va, o sea, ellos no se van a matar trabajando para yo cobrar algo que al final pues ellos se están matando y yo no estoy haciendo, entonces me parecía justo. Entonces, obviamente, pero me luchaba, ¿sabes? Luchaba contra las ventas, ¿sabes? Era como, o sea, me gustaba y lo hacía bien, pero creo que pude haberle dado más.
Entonces, estaba como en esa parte de ahí. Y luego pues llega esto de aquí, que realmente creo que me hizo como amar a las ventas de todo, porque es como que le das como otro enfoque a las ventas, no es solo vender y ya está, o sea, realmente, y creo que esta parte fue la parte que más me ayudó y que más o sea, más amor me nació por las ventas, porque realmente hay un detrás y un propósito, y ese propósito es poder ayudar a esa otra persona a que realmente pueda también cambiar su vida, Ujú. porque a lo mejor lo que tú le estás ofreciendo, el infoproducto que le estás ofreciendo, puede transformar su vida completamente. Y al final, pues Claro. eso, te va a llenar, va a tener miedos, va a tener inseguridades, como todos, detectar sus dolores, y al final lo que estás haciendo es hacer coach, o sea, estás coacheando todo el tiempo, entonces es como combinar diferentes herramientas y al final lo estás poniendo como eso, porque al final para mí eso también es ponerse al servicio, o sea, si le cambias el enfoque, o sea, no es solo vender y ya está, entonces ahí es como que el llegar aquí fue como que cambió como esa percepción de las ventas y cambió esa percepción de antes de amor-odio por las ventas a realmente amar las ventas, ¿sabes? Porque Sí. cambias el enfoque. 100%. Yo también desde que empecé, yo pensé que, bueno, yo me llevo dedicando a las ventas toda mi vida y empecé aquí y me vine muy subidito y dije, no, 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 esto es otra cosa, tuve que empezar de cero todo. Total. Y, y como que le entendí que no, que los closers no vendemos, ayudamos. Como que si me pongo en perspectiva, ayudar, ayudar y tener la responsabilidad de persuadir a la persona para que tome esa decisión, ya estoy haciendo una labor en el mercado, una labor en la economía y una labor en su vida para que pueda ayudar a su familia y a su comunidad. Y para ti también, porque tú Y para también mí. tienes una satisfacción personal de poder haber ayudado a alguien, sabes que tome una decisión correcta en su vida. Satisfacción personal. Ujú. Ujú. Sí, entonces también me sorprendí como que volví a conectar con mi lado espiritual, que lo tenía un poco abandonado. Yo vivo en Miami y aquí el mundo capitalismo, como que, salvaje. Y ya empecé otra vez a conectar con mi lado espiritual gracias a esto. Así que literalmente a mí me cambió la vida y ahora me gusta que, bueno, estoy viajando por el mundo y sigo trabajando, conectando, tengo mi propio horario. Y lo mejor que estamos creando una comunidad increíble con personas con el mismo propósito, la misma visión y veo que hay muchísimo por crecer aún porque si lo comparamos cómo está el mercado estadounidense, a cómo está el mercado de habla hispana, a nosotros nos quedan años y años de crecimiento. Entonces eso es lo Exacto, que veo bonito. ¿Sabes? exacto. Es un camino bonito, la verdad. Es muy, muy bonito. O sea, o sea, conoces a gente increíble que te aporta muchísimo dentro de este camino, que te enseña mucho todo el tiempo, o sea, esa gran comunidad que al final, o sea, que nos apoyamos uno con los otros, o sea, es como, para mí eso no tiene precio, ¿sabes? Realmente conectar con personas que te están ayudando y te están sumando, sobre todo a tu vida. Ujú. ¿Tendremos en un futuro el infoproducto de Valeria? Sí, 100%. Sí. Oh, ya Prepárense, está prepárense. grabado, ¿eh? Prepárense, prepárense, que Sí. se viene lo bueno. Claro, claro que sí, es que deberías, por supuesto. Se merece un infoproducto. Sí, sí. Estoy Genial, en ello, estoy en ello. muy bien. Pues ya para terminar, ¿algún mensaje que quieras dejar a tus seguidores, a tus nuevos seguidores, que les pueda ser útil en la vida? Bueno, yo creo que el mensaje que les puedo dar es que ríndanse al proceso. Es como mi palabra. O sea, mm, y confiar. Confiar, porque confiar nos cuesta tanto confiar. Y lo hablo también por mi experiencia, porque creo que hasta a mí me cuesta a veces confiar. Pero cuando realmente sueltas el control de las cosas y confías en ese mayor propósito y confías sobre todo en Dios, sabes que todas las cosas van a fluir y te entregas a ese mayor propósito. Es como das un salto al vacío. Y cuando das un salto al vacío y sueltas el control de las cosas, ahí es cuando realmente las cosas llegan, comienzan a llegar. Era lo que hoy hablaba, por ejemplo, en mi podcast y decía, que al final todos siempre estamos enfocados como en los éxitos mundanos. Y en los éxitos mundanos
a lo que todos queremos, a los bienes y a los éxitos y al éxito mundano. Pero cuando realmente tú sueltas esa preocupación, porque a veces todo el tiempo nuestra cabeza se está preocupando por todo eso, cuando sueltas eso es cuando verdaderamente te llega eso, te llega automáticamente todas esas cosas, porque al final nosotros no, o sea, nunca atraemos lo que queremos, siempre atraemos lo que somos. Entonces, quien es dentro de ese proceso te coja convirtiéndote en esa persona, ya sea que tú quieras atraer para tu vida o esa persona que realmente, o esas cosas que realmente tú quieres atraer para tu vida. Entonces, es como que tú qué estás haciendo cada día por mejorar y alcanzar esas cosas, o sea, en quién te estás convirtiendo y en quién te tienes que convertir para recibir todo ese nivel de prosperidad y de abundancia que realmente te mereces. Entonces, todo el tiempo, eso, estar observándonos y jugar todo el tiempo ese papel de observador en esta película, porque al final es un juego, y ponerte siempre como bajo ese enfoque y que cuando realmente te estés distrayendo, tengas la potestad y el discernimiento de saber, despertar y volver a coger el foco para otra vez reencaminarte, porque ese es el juego. O sea, cuando realmente dominas el juego, te vas a dar cuenta que aunque hayan distracciones, porque todo el tiempo vamos a distraernos, no va, o sea, siempre va a pasar y nos va a pasar que esas distracciones nos van a desenfocar de nuestro objetivo. Y está bien a veces desenfocarte, pero que realmente tengas la conciencia para ver que realmente tienes que reencaminarte otra vez a tu propósito. Ese es como el verdadero juego de ajedrez que estamos todo el tiempo jugando en esta Matrix o en esta 3D. Entonces es como eso, tener la conciencia de poder eso, ser como el observador de tu propio juego y de ti mismo. Genial, qué bonito. Valeria, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido un podcast muy bonito. Seguramente te volveremos a invitar. Así Por que favor, eso ha yo sido encantada, todo. me encanta. Mucha gente. Y muchas gracias por Ay, compartir tu gracias a ti sabiduría. infinitas. Gracias a ti Un infinitas, de verdad, abrazo estoy súper cósmico desde lejos. agradecida. Ay, sí. Nos vemos, mi gente. Hasta el próximo podcast.